Un hogar aparentemente normal, en una tranquila ciudad francesa. Esa noche, un silencio sepulcral se apoderó de la casa de los Lancelin. Lo que ocurrió detrás de esas puertas cambiaría la historia judicial de Francia para siempre. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de las hermanas Papin. Francia, años 30. Una nación que intentaba levantarse de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, mientras enfrentaba una crisis económica que calaba en cada rincón de la sociedad. La pobreza era el denominador común para muchas familias de la clase trabajadora. Christine y Léa Papin nacieron en este contexto de carencias y dificultades. Criadas en un hogar marcado por el abuso y la negligencia, las hermanas no tuvieron una infancia fácil. Su madre, una mujer que parecía más interesada en sobrevivir que en cuidar, las envió a orfanatos y a hogares religiosos para que fueran criadas lejos de ella. Desde temprana edad, Christine y Léa aprendieron que la obediencia y el trabajo duro eran su única opción. Convertirse en empleadas domésticas no fue una elección, sino una imposición que parecía el destino inevitable para las mujeres de su clase social. Christine, la mayor, era fuerte de carácter, decidida y dominante. Su hermana menor, Léa, en cambio, era tímida, reservada y parecía vivir a la sombra de su hermana. Sin embargo, juntas formaban una unidad inseparable, casi simbólica. Enclaustradas en las casas donde trabajaban, las hermanas vivían aisladas del mundo exterior. Sus días transcurrían entre labores interminables, miradas de desprecio de sus empleadores y una vida que parecía transcurrir en completa soledad, salvo por la compañía de la otra. Pero, ¿qué ocurre cuando la única conexión emocional de tu vida se convierte en una relación de dependencia total? Cuando la soledad y el resentimiento se acumulan en un espacio tan pequeño que no hay escapatoria. Christine y Léa no eran solo hermanas, eran una unidad. Su relación, marcada por la soledad y el aislamiento, iba más allá de lo común. En un mundo que las relegaba al silencio y la sumisión, ellas solo tenían una a la otra. Christine, la mayor, siempre llevó las riendas. Con una personalidad dominante y un temperamento explosivo, era quien protegía y dirigía a Léa. Para ella, su hermana menor no solo era su compañera de trabajo, sino también su única conexión emocional con el mundo. Léa, por otro lado, era tímida, obediente y completamente dependiente de Christine. Pero bajo esa sumisión aparente, algunos decían que se escondía una fuerza oculta, una capacidad de sobrevivir que su hermana no poseía. Sin embargo, juntas formaban una relación simbólica tan poderosa como peligrosa. Algunos expertos describen su vínculo como una dependencia emocional extrema, en la que la mayor ejercía un control absoluto y la menor simplemente seguía sus pasos. Pero, ¿qué ocurre cuando esa relación construida sobre aislamiento y frustración comienza a fracturarse? La vida de las hermanas transcurría en un delicado equilibrio, una rutina que parecía mantenerlas a salvo, hasta que una chispa encendió el fuego de lo inevitable. Era una noche común en el hogar de los Lancelin. Léonie, la dueña de la casa, y su hija estaban en la planta baja, ocupándose de sus asuntos, mientras las hermanas Papin trabajaban diligentemente en sus tareas. Pero una simple discusión por una plancha defectuosa sería el catalizador de una explosión de violencia que nadie pudo prever. Christine, conocida por su carácter impredecible, estalló. Christine atacó primero, golpeando a Léonie con una jarra de peltre, actuando como si fuera una extensión de su mano. Léa no tardó en unirse. Armadas con un martillo y un cuchillo, las hermanas desataron una violencia que dejó a las dos mujeres irreconocibles. Cuando todo terminó, el silencio volvió a reinar en la casa. Christine y Léa subieron a su habitación, cerraron la puerta tras de sí. Fue allí donde las encontraron horas después, juntas, acostadas en la cama, completamente desnudas y abrazadas como si nada hubiera pasado. Los cuerpos de Léonie y su hija fueron encontrados por el señor Lancelin esa misma noche. La escena del crimen dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados.
Lo que presenciaron no podía explicarse solo con un arrebato de ira. El horror que se escondía tras las puertas de esa casa no solo revelaría la brutalidad de las hermanas Papin, sino también expondría las grietas de una sociedad que ignoró el sufrimiento y la opresión de las clases más bajas. El juicio de Christine y Lea comenzó el 28 de septiembre de 1933, atrayendo la atención de todo el país. En una Francia dividida por clases sociales, el caso se convirtió en mucho más que un crimen atroz. Era un espejo que reflejaba la tensión de una sociedad desigual. Las hermanas confesaron sin mostrar remordimiento, narrando los detalles del crimen con una frialdad escalofriante. Sin embargo, no todos veían a Christine y Lea como monstruos. Algunos argumentaban que su brutalidad era el resultado de años de abuso y opresión como sirvientas de la familia Lancelin. Christine, la hermana mayor, parecía asumir toda la culpa, afirmando que ella había iniciado el ataque y que Lea solo había seguido sus órdenes. A medida que el juicio avanzaba, surgieron teorías sobre una relación incestuosa entre las dos, lo que añadía un nuevo nivel de polémica del caso. La defensa intentó argumentar que Christine sufría de trastornos mentales y que su conexión con Lea era una relación de dependencia extrema, pero para muchos esto no era suficiente para justificar el crimen. Christine fue sentenciada a muerte, aunque su pena fue conmutada más tarde por cadena perpetua. Lea, en cambio, recibió una condena más leve de 10 años de trabajos forzados. Pero el impacto de ese juicio no terminó allí. El caso de las hermanas encendió un debate que llegaría a redefinir cómo se entendía la desigualdad de clases sociales. El destino de las hermanas Papin después del juicio fue tan trágico como el crimen que cometieron. Mientras que Lea, la hermana más joven, mostró una sorprendente resistencia y fue liberada tras cumplir 8 años de condena, Christine se sumió en un espiral de desesperación que la llevaría a una existencia aún más oscura. Tras ser condenada a cadena perpetua, Christine sufrió un fuerte deterioro psicológico. La separación de su hermana, de quien había dependido completamente, la sumió en una depresión profunda. Pasó largos periodos en hospitales psiquiátricos donde su salud mental continuó deteriorándose. Christine fue finalmente transferida a un hospital psiquiátrico donde pasaría el resto de sus días. 4 años después, fallecería a causa de una enfermedad debilitante. A lo largo de su encarcelamiento, nunca dejó de lamentar la pérdida de su hermana, a quien consideraba su única razón de ser. Por su parte, Lea, la hermana más sumisa y retraída, encontró la fuerza para vivir sin Christine. Después de ser liberada, se mudó con su madre bajo un nombre falso, tratando de borrar los vestigios de su pasado. Aunque se sabe poco sobre sus últimos años, muchos rumores apuntan a que vivió en secreto hasta su muerte, posiblemente en 2001, a la edad de 90 años. Las hermanas Papin pasaron de ser las figuras más buscadas de Francia a ser casi olvidadas por la sociedad, pero su historia continúa resonando en las sombras, dejando preguntas sin respuesta y un legado de horror que sigue fascinando a generaciones.